Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver los tipos de sociedad y los tipos de solidaridad según Emil Durkheim. Este es uno de los temas más clásicos de la sociología, está expresada en su libro La división social del trabajo y establece cómo existen dos tipos de sociedades y dos tipos de solidaridad acorde a esos tipos de sociedad. Vamos a tratar de diferenciarlas claramente para que puedas aprobar tu parcial, final o examen respecto de la sociología de Durkheim sin ningún tipo de dudas. Vamos. El autor considera que existen dos tipos de sociedades, las sociedades arcaicas o primitivas y las sociedades modernas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de sociedades? Fundamentalmente, la especificidad en la división del trabajo social. Vamos, ¿qué tan específico ha sido la división del trabajo? Y esto dará origen a dos tipos de solidaridad, es decir, dos tipos de vinculación social, de forma en la cual los individuos se vinculan con el grupo social. El primer tipo de sociedad son las sociedades arcaicas o primitivas. Están caracterizadas porque existe poca o nula especificidad en la división del trabajo social, es decir, todos hacen todo, y que por tanto no existe una idea de propiedad privada, sino que todo se maneja como bienes comunes. Vamos, que todos representamos una sociedad en la que los cazadores cazan para todo el grupo y quienes cuidan a los niños los hacen para toda la aldea. Lo mismo lo que tejen los cestos de mimbres, etc. Vamos, esta sociedad con escasa o nula división del trabajo social se vincula de forma mecánica, dice Durkheim. Por tanto, dará origen a la solidaridad directa o mecánica. ¿Por qué se llama de esta forma? Porque al igual que en los engranajes de una maquinaria, el movimiento de uno hace que el otro se mueva directa y proporcionalmente. Vamos, que como en un mecanismo, que toquen a uno significa que tocan a todos. Que toquen a uno significa que tocan a todos. De tal modo que esta solidaridad directa en la cual un mismo clan, aldea o incluso una familia grande vinculada a veces por lazos de sangre, el infringir la norma social, por ejemplo, robar o hacer daño a uno de los miembros del grupo, implica hacer daño a todos. Vamos, todos entendemos que si estamos cazando y alguien se queda más parte para sí, está limitando la parte de los otros. Entonces, el robo en este tipo de sociedades no tiene sentido y es penalizado fuertemente, al igual que cualquier otra infracción social, ya que la conciencia social, es decir, esta moralidad y normas compartidas, son mucho más fuertes que el desarrollo de la conciencia individual, es decir, de los propios intereses por encima del grupo. Por tanto, cualquier tipo de infracción de la norma es castigada severamente. Estas sociedades se caracterizan por tener un sistema punitivo, es decir, un sistema que castiga en el cuerpo a quien ha cometido un ilícito. Vamos, todos recordaremos el ojo por ojo, diente por diente. Aquel que robaba podría hacérsele una mano, etc. Todos los castigos tenían una pena severa. Y por tanto, el máximo castigo sería la pena capital o la expulsión del propio grupo. Y uno, si se encontraba frente a este castigo de expulsión, podía, por ejemplo, vivir solo o tratar de incorporarse a otro grupo. Ahora bien, el sucesivo desarrollo económico y productivo de la sociedad ha hecho que la especificidad del trabajo social se haya desarrollado. Vamos, que en las sociedades modernas no todos hacen todo. Cada uno de nosotros tiene un trabajo, una profesión y una vocación específicas. ¿Por qué? Porque el propio desarrollo productivo ha hecho que surjan las profesiones y la profesionalización de cada una de las actividades económicas.
Obviamente esto es un proceso largo que comenzó en el medioevo y culmina con la modernidad. Ahora bien, el tipo de solidaridad, es decir, el tipo de vinculación social que caracteriza a las sociedades modernas, es del tipo indirecto. ¿Por qué indirecto o orgánica? Porque ahora no estamos vinculados al grupo en su totalidad por lazos directos de parentescos consanguíneos, sino que somos un conjunto de individuos que estamos unidos porque sabemos que la unión de los individuos al grupo es beneficiosa para todos y cada uno. Vamos, que la propia especificidad productiva, que cada uno produzca algo diferente, genera una interdependencia con los demás. La propia especificidad productiva, que cada uno produzca algo diferente, genera una interdependencia con los demás. Si vos sos panadero y otro proporciona seguridad y otro administración y otro justicia, etcétera, y otro educa, todos necesitan de todos. Por tanto, la solidaridad ahora es como un organismo social. Esta es una de las tesis fundamentales de Durkheim. Así como el corazón bombea sangre, los pulmones respiran, el sistema digestivo digiere, cada uno de los individuos en una sociedad y de los grupos sociales a los cuales pertenece ese individuo, por ejemplo, el gremio, profesión y demás, hacen un trabajo diferente y específico y por la propia especificidad de su trabajo dependen del trabajo de los otros, porque yo no puedo coserme mis propios zapatos o fabricar mis propios coches. En el propio sistema productivo industrial, cada uno depende de lo que hacen los otros. Ahora, esto tiene ventajas y desventajas. Obviamente, la mayor ventaja es que se puede desarrollar una conciencia individual, que uno pueda seguir sus propios intereses, motivaciones y profesionalización, y obviamente la desventaja es que esa individualización se torne extremadamente desarrollada. Vamos, que los individuos pierdan el norte y dejen de ver que el bien común es el bien de todos y que no el bien propio supera al bien común, que es el riesgo de anomia o desintegración del tejido social, ver cómo interdependemos unos de los otros. Es algo muy presente en las sociedades modernas. Finalmente, el tipo de derecho de estas sociedades es restitutivo, ya no es punitivo o represivo como el anterior. Aquí no se intenta castigar en el cuerpo el crimen cometido contra el grupo en su totalidad, o sea, no es una ofensa a la sociedad o a la comunidad el delito cometido, sino que el crimen suele ser un conflicto entre pares que se puede solucionar la mayor de las veces restituyendo el estado anterior de las cosas a haberse cometido la infracción. Se puede solucionar con el pago de una multa, de un dispendio económico, de una indemnización, etc. Solo en los casos de derecho penal sí se castiga sobre la libertad del individuo. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso, caótico y completísimo repaso de los tipos de sociedad y los tipos de solidaridad de Durkheim. Si te ha gustado, por favor, déjame un like, compártelo, de esa forma me ayudarías muchísimo a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y ciencias sociales. Un saludo grande y adiós.